buenos días a los colegas educadores y educadoras de Brasil. Placer estar aquí, aunque sea a la distancia, compartiendo este diálogo de aprendizaje en este congreso organizado por Santillana, al que gustosamente me han invitado a participar y lamentablemente por los motivos que todos conocemos estamos a la distancia. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que estamos viviendo a partir de la pandemia, pero también retomando discusiones que estábamos teniendo en la educación en todo el mundo y en cómo repensar el rol de las escuelas antes y cómo será el después, que esperemos llegue muy pronto. Eh, Así que es pensar un poco juntos y compartir algunas ideas con ustedes. Para eso les voy a mostrar una presentación y voy a dejar mi imagen ahí para estar presente y compartir las reflexiones con ustedes. El documento que es lo que hay que aprender hoy se titula De la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas y es un poco el disparador de estas reflexiones que ustedes pueden tener en sus manos a partir del acceso digital y parte de una situación de un mundo en transformación que tiene cambios cada vez más acelerados, cambios tecnológicos, culturales, la globalización, cambios que no sabemos cómo van a quedar después de esta pandemia, que también ha irrumpido y transformado sobre la transformación, acelerado muchos procesos, interrumpido otros, y un mundo en el cual nos hacemos muchas preguntas, los educadores, quizás como nunca antes tuvimos que hacernos. Es decir, ser educador hoy requiere ser capaz de hacerse preguntas, porque no sabemos en qué mundo van a vivir nuestros hijos, nuestros alumnos, y sabemos cada vez menos sobre el futuro. Nunca lo supimos como educadores, el futuro siempre es una gran pregunta, pero hoy tenemos mucha más incertidumbre que nunca antes y eso afecta también a aquello que suponemos tendrá valor de lo que enseñamos. El currículum es un objeto que se ha convertido en una incógnita para todos y para nosotros que tenemos que trabajar con él mucho más. Nos genera dilemas y enormes ambigüedades. Por ejemplo, una imagen del futuro cercano que empieza a verse entre nosotros es la de la automatización del mundo del trabajo. Esta es una foto tomada en uno de los grandes hangares de la empresa Amazon de Estados Unidos, después de que se instalan una serie de drones que permiten tomar los pedidos y buscar la mercadería de manera autónoma, sin la presencia de humanos. En esa misma fábrica o en ese gran espacio trabajaban más de 2.000 personas antes de esta automatización. Y así como este ejemplo nos muestra cómo se pierden trabajos a partir de la automatización, lo que vemos es un proceso de cambio en las habilidades que se requieren para el mundo del trabajo. El informe más reciente del Foro Económico Mundial mostraba estas tendencias de una manera muy llamativa para nosotros los educadores. Fíjense, aquí está en inglés, pero yo lo voy a tratar de mencionar en español y con la traducción obviamente en portugués. ¿Cuáles son las habilidades que se esperaba y que se veía que están creciendo más en el mercado laboral? ¿Cuáles son las demandas del mercado laboral? Fíjense que las demandas que crecen son las habilidades de pensamiento analítico, la innovación, la capacidad de aprendizaje y de desarrollar estrategias de aprendizaje, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el diseño tecnológico y la programación, el pensamiento crítico y analítico, la capacidad de resolver problemas complejos, el liderazgo, la influencia social, la inteligencia emocional, la capacidad de ideación y el pensamiento de sistemas, de análisis de sistemas. Estas habilidades están dejando atrás habilidades más rutinarias, tanto en el mundo del trabajo manual como intelectual. Se requieren cada vez más habilidades no rutinarias, habilidades que puedan trabajar en la complejidad, en la incertidumbre, que es lo que las máquinas no pueden hacer. Por lo tanto, vivimos un tiempo de alguna manera distinto al que vivía el sistema educativo cuando se diseñó, especialmente en el siglo XIX, cuando se hizo masivo en la mayoría de los países del mundo, que era un mundo en el cual lo que se demandaba a gran escala era un tipo de habilidades más repetitivas para el trabajo industrial, en las fábricas,
la moral de el cumplimiento del deber, el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de lo que dice la autoridad, el cumplimiento de ciertos horarios, esas capacidades de realizar un trabajo rutinario durante largas horas del día, eran parte de lo que la escuela debía formar. Y esto generaba un cierto conflicto entre aquellos que querían que la educación sea un instrumento de autonomía personal, de desarrollo colectivo, de pensamiento crítico, de emancipación, porque esas habilidades no eran demandadas ampliamente por el mercado laboral hace un siglo, 2 siglos. Vivimos ahora, en cambio, un mundo en el cual se demanda algo muy distinto a lo que las escuelas tenían en su diseño organizacional original. Se demanda creatividad, pensamiento crítico, es parte de lo que requieren los trabajos. Se demanda personas que interroguen el mundo, que busquen cambios, que sean emprendedores, que tengan iniciativa, personas que se hagan preguntas. Y por lo tanto tenemos, por suerte, mayores posibilidades de conciliar una visión curricular emancipadora, como la que siempre deseamos muchos de nosotros en el mundo de la educación, con un mercado laboral que pueda tomar esas habilidades y generar posibilidades de trabajo en el futuro. Este mundo, sin embargo, está lleno de incertidumbre y nos pone un montón de preguntas alrededor de qué tenemos que enseñar. Algunas de las respuestas que yo trato de volcar en ese documento, que se titula ¿Qué es preciso aprender hoy?, están vinculadas a 4 grandes dominios o campos de conocimiento y del saber hacer, que son el saber disciplinar, siempre el saber de las disciplinas, el saber de las ciencias, los modos de razonamiento matemático, de la capacidad de lectura y comprensión de textos, las ciencias, las artes, la educación física, son grandes destrezas transversales que nos permiten filtrar el mundo. Son grandes teorías, en definitiva, y que siguen siendo las bases del currículum. Pero a ellas se agregan, en gran medida, bueno, destrezas más vinculadas con el desarrollo del pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad, la colaboración y habilidades más intrapersonales. La ética es un campo de desarrollo personal y social cada vez más importante en un mundo que nos llena de dilemas y nos requiere como actores y que tenemos que poner una posición frente a aquellos dilemas que enfrentamos, la fortaleza interior, la capacidad de persistir, la resiliencia para ser capaces de afrontar la derrota, el fracaso y el continuar avanzando. La capacidad de diálogo, que yo creo más necesaria que nunca en este tiempo tan polarizado ideológicamente y de tantas burbujas ideológicas donde las personas se encierran casi en tribus. Necesitamos la empatía, la flexibilidad, la capacidad de escucha del otro y cada vez más importante la metacognición, ¿no? El aprender a aprender y el valorar que aprender, el ser sujetos de nuestro propio viaje de aprendizaje. Estas, de alguna manera, es una síntesis, estas destrezas que cada uno puede hacer, construir como su mapa de prioridades para la enseñanza, han generado requieren una visión de las escuelas como espacios mucho más abiertos y que desafíen a sus alumnos y que esperen de ellos que sean capaces de hacerse preguntas más que de responder lo que ya está establecido. Esta es, de alguna manera, la síntesis de esta visión de una escuela que busca aprendizaje profundo, que busca sobre todo la capacidad de indagación, instalar en los sujetos esa búsqueda de conocimiento, la curiosidad, la insatisfacción por no saber, ¿no? Y esta es la defensa del derecho a la educación, el coraje de buscar las respuestas a nuevas preguntas. Y esta visión de una escuela que provoca el pensamiento, porque no se puede pensar sin preguntas, que requiere
un ambiente institucional distinto, requiere tanto los cambios en las prácticas de enseñanza, en la formación docente y en las habilidades de la didáctica, en los espacios y materiales, en los tiempos, es decir, el circuito que da lugar a lo que conocemos como escuela, en la motivación de nuestros estudiantes. Y para que esto sea posible es necesario tener el apoyo de las políticas, de los contextos, de las condiciones en las cuales enseñamos, ¿no? No se puede pensar el cambio de manera individual, es muy difícil para una escuela hacerlo solo, es necesario el apoyo de las políticas, pero siempre queda un margen de acción sobre el cual pensar la propia práctica, tanto como docentes como instituciones. Y es en ese margen en el cual voy a proponer algunas vías, sobre todo en el contexto que vivimos, porque todo esto que estábamos planteando y reflexionando y buscando en nuestras escuelas ha sido interrumpido por la pandemia, por la interrupción física de nuestra presencia en las escuelas, en un mundo que nos ha llenado de muchas nuevas preguntas y mucha incertidumbre y dolor y angustia y ansiedad. Y ese mundo de la pandemia también ha funcionado como un gran proceso de deshielo sociológico de lo que es y puede ser la escuela. Y quiero plantearles algunas de las implicancias de ese deshielo para pensar juntos cómo podemos reconstruir la escuela hoy, en este tiempo tan difícil que vivimos, y en el futuro cercano. El deshielo ha producido la posibilidad de ver los rostros. Es decir, ahora que no los vemos físicamente, sabemos lo importante que son los contactos humanos, la permanencia de grupos en la escuela es algo que va mucho más allá de lo que el aprendizaje instrumental puede generar. El aprendizaje de la socialización, del estar entre pares, del mirarnos, del tener que conducirnos en las mezclas, en la diversidad, y de tener que aprender en ese ambiente de distanciamiento y de reencuentro de la humanización a partir de estar en un espacio juntos. Vemos también, a partir del deshielo, la importancia del ritmo. Eso que quizás más añoramos a partir de la interrupción de las clases en la pandemia, ¿no? El ritmo de las clases cotidianas, la construcción de una secuencia, de una progresión de aprendizajes, de una lógica que instala al alumno en una trayectoria, que a veces es problemática porque no están todos en la misma trayectoria y se pierde ese espacio de lo común porque hay mucha desigualdad en nuestras escuelas, pero que el aula y la cotidianeidad y los horarios y las rutinas nos permitían diseñar el espacio del aprendizaje de lo común. Y hoy vemos y anhelamos la importancia de ese ritmo. Y quizás también vemos en la conjunción de esos rostros y de ese ritmo perdido la importancia de cómo hacer la justicia pedagógica, cómo construir en nuestras aulas, y esta es una búsqueda no siempre completa, pero en la cual vemos ahora la importancia de la presencia en las aulas, que es el poder trabajar con la diversidad en el día a día, en cómo aproximarnos de una manera científica y artesanal a las desigualdades en el aula y cómo generar distintos momentos de trabajo, distintos diálogos con nuestros estudiantes, encuentros entre ellos, actividades que los potencien, que vayan regulando ese flujo de historias que son nuestros alumnos de una manera que no queden siempre atrás los mismos y no vayan quedando excluidos. La justicia pedagógica es esa capacidad de los docentes de generar espacios de inclusión continua, cada día un nuevo espacio para aquel que está afuera y una nueva manera de incluirlo en el conocimiento, en el grupo de pares. Para eso la presencia es tan importante y la extrañamos tanto. Vemos también en este deshielo, quizás como nunca antes, la importancia de las familias como educadoras, como coeducadoras y cómo pueden ser aliadas de las escuelas.
no son solamente algo que está allí afuera, sino que está presente en la historia educativa de nuestros alumnos y en las posibilidades de expandir sus aprendizajes, de colaborar con ellos, de invitarlos al proceso pedagógico, de darles estrategias para acompañar a sus hijos en su casa y de ser parte de una visión más amplia de lo que la escuela debe ser, paredes afuera de su institución. Ahora vemos también de una manera muchas veces dolorosa, la importancia de la motivación para el aprendizaje. La motivación que propuso la escuela no siempre fue la mejor. Una motivación más centrada en la obligación, en el deber, en el temor a que me pase algo malo, en el temor a la mala nota o a ser sancionado, ¿no? Pero la escuela también puede ser el canal para construir la motivación desde otros lugares, la motivación como la búsqueda del aprendizaje interior, la motivación como el logro colectivo de un grupo, y tenemos, creo, que repensar cuál es la combinación adecuada. No hay una única fórmula para que nuestros estudiantes aprendan. Es una combinación de esfuerzo, dolor, placer, disfrute, y que nosotros tenemos que encontrar cuál es la posibilidad de la escuela de pensar que nuestros alumnos no son solamente objeto de aprendizaje, sino también sujeto de aprendizaje. Y para eso, creo que también la pandemia ha producido el deshielo de la importancia del diseño didáctico. Nuestros docentes son diseñadores de la didáctica, no son solamente consumidores o aplicadores. Y diseñan todo el tiempo experiencias de aprendizaje, más o menos conscientemente. Aquí puse una foto de un videojuego educativo de Minecraft. Podría ser cualquier otra interfaz. Pensar el diseño didáctico como una interfaz en la cual nosotros proponemos una actividad, una secuencia didáctica que involucra una cierta manera de participar de nuestros estudiantes, un recorrido, unas ciertas experiencias, una cierta progresión, ¿no? Y si uno lo piensa como un videojuego, nosotros los estamos invitando a que vayan de un lado a otro, que tengan que hacer ciertas cosas, que tengan que lograr cierto nivel para pasar al siguiente nivel. Y quizás podemos aprender mucho más de la lógica de los videojuegos como un trayecto en el cual vamos atrapando a nuestros alumnos, mostrándoles las piezas del aprendizaje como piezas que hacen sentido, que son parte de una narrativa, que permiten construir historias, que permiten jugar, disponerse a hacer cosas que tienen sentido para aquel que las está haciendo, encontrar la continuidad, el trabajo por proyectos, lo que va a venir después como algo que me invita y que me desafía. Es decir, el diseño didáctico, hoy que hemos tenido que enviar tareas a distancia, hemos visto la importancia que tiene en el trabajo cotidiano. Creo que tenemos que hacer un gran trabajo de reconocimiento, de reflexión y de compartir nuestras experiencias y de seguir aprendiendo a ser mejores impulsores del aprendizaje. Nosotros somos los que invitamos al aprendizaje y tenemos que pensar la experiencia del alumno en todas sus facetas cuando diseñamos los contenidos, las propuestas, la continuidad y la experiencia del usuario, ¿no? Cómo viaja por el aprendizaje cada uno de nuestros alumnos. Vemos ahora también, porque hemos tenido que recortar el currículum, la importancia de nuestra capacidad de priorizar aquello que vale la pena realmente aprender, aquello que no se puede perder, cómo se construye el sentido cuando uno tiene menos tiempo, ¿no? Y bueno, esto que hacían a veces los libros de texto, los materiales, a veces de una manera interminable, currículos muy largos, difíciles de llegar hasta el final del camino para todo un grupo de alumnos muy diverso. Ahora tenemos que ser capaces de ser autores de la priorización curricular, de saber por qué ciertos contenidos son más importantes que otros, son columnas vertebrales, ¿no? Y siempre creo que tenemos a la mano algunos textos que nos pueden ayudar, especialmente yo recomiendo el trabajo de David Perkins sobre las escuelas del futuro, donde analiza cómo se puede definir qué contenidos son más importantes que otros, y él habla del conocimiento más importante como aquel que vale la pena para toda la vida, aquel que se puede pensar como que va a tener muchas posibilidades de ser utilizado,
que tiene mucho valor porque organiza otros conocimientos, es como la base de otros conocimientos, tiene una posibilidad muy alta de que nos haga mejores como personas y como sociedad. Y esos conocimientos pueden ser diferenciados. Aquí hay un ejercicio que cada uno puede después familiarizarse y trabajarlo, que analiza lo que Perkins llama los círculos de la comprensión, ¿no? Los contenidos más importantes están en el centro, son aquellos que debemos comprender de manera profunda y perdurable. En el segundo círculo es aquello que tenemos que conocer porque es parte de una cultura común, y después aquello que tenemos que familiarizarnos porque no es tanta trascendencia, pero tenemos que saber algo al respecto, ¿no? Y poder clasificar en las escuelas y en la planificación individual de cada docente qué es lo que realmente es la prioridad curricular, lo que queremos que nuestros alumnos no se pierdan en el tiempo que tenemos para enseñarles. Y hemos visto también, por último, entre tantas otras cosas que nos ha develado la pandemia, en este deshielo, vemos la importancia de la metacognición, del aprender a aprender, ¿no? De nuestros alumnos como sujetos que pueden ser capaces de aprender solos. Lo han tenido que hacer en gran medida en las casas, muchas veces con dificultades, y tenemos que ser capaces de enseñarles a aprender, de enseñarles estrategias, de imponerles desafíos que puedan tomar solos, que tengan recorridos transitables por ellos mismos. Por eso es tan importante el diseño didáctico, que no los abandone, que no los deje con una pieza suelta de una actividad donde hay algo que no saben cómo hacer, de tratar de entender todo aquello que necesitan para poder caminar solos, ¿no? Y a distintas edades, obviamente de maneras muy distintas. Pensar que nuestros alumnos tienen que ser aquellos que deseen el conocimiento. Nuestro trabajo es abrirles puertas, es que quieran leer un libro más, que quieran ir a ver otra plataforma, que quieran aprender más en profundidad aquello que han iniciado con nosotros. Y para que esto suceda tenemos que darles las herramientas para que se sientan autores de su propio conocimiento. Y quizás esta pandemia nos ha enseñado demasiado, más de lo que queríamos sobre eso. Entonces, ahora que no estamos en la escuela presencialmente o que hemos tenido que interrumpir nuestra presencia en las aulas, quizás es el tiempo en el cual podemos hacer una reflexión sobre la escuela del futuro, ¿no? Sobre cómo podemos reimaginar nuestras aulas ahora que están vacías y que las extrañamos tanto. Y podemos pensar en todas las lecciones que veníamos tomando y de las cuales veníamos leyendo y conversando entre colegas, más lo que nos ha dejado la pandemia, y pensar una escuela en la cual quizás también el concepto de aula tenga que ser modificado, repensar los espacios, los tiempos, los agrupamientos, el sentido de la experiencia escolar, ¿no? Y muchos venían hablando, entre ellos Mariano Fernández Enguita en España, o Rosanne Bosch en los países nórdicos, en Dinamarca, que quizás es hora de dejar atrás las ideas tan instaladas del aula como espacio único de aprendizaje, ¿no? Fernández Enguita dice más escuela y menos aula, ¿no? Rosanne Bosch decía no más clases, ¿no? No más aulas tradicionales. Los jesuitas en España, en Barcelona, quizás uno de los movimientos más conocidos, el movimiento de Horizonte 2020, tiró abajo las paredes de las aulas y creó aulas más grandes donde están conviviendo en la escuela secundaria 60 alumnos con 3 docentes de 3 disciplinas distintas, trabajando todo el tiempo por proyectos, ¿no? Esta idea de otros agrupamientos, del trabajo pensando mucho más en la actividad como desafío, ¿no? No solamente como sentarse a ver qué pasa hoy, qué tengo que hacer que me dice el docente, sino llegar y tener una tarea con un grupo de alumnos y estar en otro clima de aprendizaje, ¿no? Bueno, estas ideas y tantas otras que van y vienen de las ideas de innovación que son tan viejas como el propio sistema educativo y de las cuales quizás hoy tenemos una ventana para explorar de nuevo, también tenemos que tener un cierto cuidado, ¿no? Y lo que yo llamo el peligro de la magia de las palabras, el peligro de pensar que todo debe ser modificado, que la escuela no sirve, que
la escuela es un espacio del pasado que se ha quedado allá atrás en el tiempo y que no tiene lecciones para darnos, sino que solamente debe ver al futuro, ¿no? Esta idea de la página en blanco que es tan peligrosa y que quizás está muy presente en los congresos de innovación educativa y sobre todo en aquellos que no vienen de la educación, que no conocen de las aulas y que piensan que todo puede ser modificado por arte de magia o arte tecnológico, por si de alguna manera el mundo educativo hubiese vivido equivocado, ¿no? Y yo creo que esto es muy peligroso y yo aquí retomo las palabras de un psicólogo cognitivo, el cual recomiendo la lectura, que es Daniel Willingham, que escribe un libro que se titula ¿Por qué a los estudiantes no les gusta la escuela? Y que uno podría pensar por el título de este libro que se trata de una de las tantas historias que dicen que la escuela es aburrida, que no fue pensada para que los estudiantes tengan disfrute por aprender, que es mecánica, serializada, que todo el tiempo hay que de alguna manera cumplir con el deber y que esto hace que la escuela sea insoportable, ¿no? Uno podría pensar esa narrativa de ese título provocativo del libro de Willingham. Sin embargo, su narrativa es totalmente distinta. Y lo que dice este psicólogo cognitivo, experto en el aprendizaje, nos dice que la escuela no les gusta porque es difícil y porque aprender es difícil y porque aprender exige esfuerzo. Y nuestras mentes no fueron diseñadas para disfrutar automáticamente el esfuerzo. Nuestras mentes quieren placer instantáneo, de corto alcance, inmediato. Y el esfuerzo es algo que es antinatural para nuestras mentes. No deseamos pensar, no deseamos hacer un proceso largo de construcción del esfuerzo disciplinar que se logra a partir de muchas horas de estudio. Deseamos placeres inmediatos, de muy fácil alcance. Eso es lo que desea nuestro cerebro. Ahora, entonces, no se trata solamente de hacer a la escuela más entretenida. No se trata solamente de pensar el sentido, el disfrute, el placer del aprender, sobre el cual sí hay mucho camino por recorrer en nuestras escuelas, como acabo de mencionar, sino también de hacer la otra parte, que es construir el camino del esfuerzo, construir en nuestros estudiantes el deseo de ir más allá del placer inmediato. Es las dos partes, es el placer y es la disciplina. Y es un nuevo balance el que estamos buscando en nuestras escuelas y un nuevo balance en un tiempo muy desafiante, un tiempo en el cual nuestros alumnos están totalmente tomados por la tentación del placer inmediato. Vivimos en este tiempo de pantallas, antes y después de la pandemia, en un tiempo que busca conquistar nuestra atención, la de todos nosotros, conquistar nuestra mirada, nuestros datos, nuestro consumo de datos en las plataformas es lo que genera ingresos y lo que buscan es que pasemos la mayor cantidad de horas allí. Y van logrando a partir del desarrollo tecnológico algoritmos cada vez más inteligentes para captar nuestros deseos más ocultos, nuestras intenciones que ni siquiera nosotros mismos conocemos, ¿no? Netflix, para dar un ejemplo que todos conocemos, su CEO, su creador, dice, nuestro mayor enemigo son las horas de sueño. Es decir, cuanto más tiempo puede consumir de nosotros, más ingresos genera. Y la barrera es que tenemos que dormir. Como humanos fuimos diseñados para dormir. Entonces, si pueden robarnos unos minutos más al día y que podamos dormir menos para consumir más pantallas, eso agranda el negocio. No demasiado, porque si dormimos demasiado poco no podemos subsistir y no damos ingresos. Entonces es encontrar ese punto de equilibrio para robarnos algunos minutos de sueño. Y efectivamente nos los han robado. Dormimos aproximadamente una hora menos que hace 20 años. Así que están funcionando y conquistan nuestra atención. Y ahora vemos lo importante que es la atención, la capacidad de poner foco, de concentración, la disciplina del estudio en nuestras escuelas, cómo lo estamos perdiendo en una sociedad de tantas tentaciones. Y
quizás para recordar las palabras de un clásico psicólogo polaco cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. Él decía, la atención es lo que determina lo que aparecerá en la conciencia. Es necesaria la atención para cualquier evento mental, para recordar, pensar, sentir y tomar decisiones. La atención es como energía psíquica. Sin ella, ningún trabajo mental puede hacerse y cuando se usa, se disipa. Nosotros nos creamos a nosotros mismos con esa energía. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de reconstruir en nuestros alumnos la energía de la atención, porque sin ella no van a poder lograr aprender. Y para dejar una posible lección final, intento de síntesis entre tantas ideas y posibilidades de acción, es el trabajo de la educación, creo yo, es en resolver la paradoja del pensamiento. No es que el pensamiento genera dolor y sufrimiento y el esfuerzo hace que nosotros no querramos pensar. Simplemente genera una disociación en el tiempo. Queremos el placer inmediato, pero sin embargo, cuando termina el día, si solamente vivimos atravesados por las plataformas, los videojuegos, y no hicimos más que buscar ese placer inmediato, no nos sentimos felices. No nos vamos a dormir con una mueca de felicidad, de logro. Y en cambio, cuando aprendemos algo que vale la pena, algo profundo, algo que nos modifica en nuestro estado de ser, algo que nos hace mejores personas, que nos hace más capaces de intervenir en el mundo, sí sentimos un gran placer. Y esa construcción en el tiempo es el secreto de la educación. La educación, cuando es una herramienta poderosa, genera en las personas las capacidades de actuar, hace que las personas se sientan mejores con ellas mismas y con este mundo. Y nuestro trabajo es construir el camino del medio, entre el placer inmediato que queremos sentir para hacer ciertas cosas y el placer más a largo plazo que nos da el aprender algo nuevo y el ser capaces de hacer cosas nuevas. La escuela tiene que proponer ese camino del medio. Tiene que buscar, más que nada y más que nunca, que sus alumnos tengan un propósito, que sepan por qué están haciendo lo que hacen, que encuentren valor en aquello que hacen, en la construcción de su propio esfuerzo, de su propio camino. Las escuelas tienen que ser los lugares en los cuales los alumnos están todo el tiempo sintiendo que vale la pena hacer aquello que están haciendo. Y para eso tenemos un largo recorrido por delante y quizás, solo quizás, este sea uno de los muy pocos efectos que nos deja positivos esta pandemia, el poder repensar las cosas de manera más profunda a partir del deshielo que se ha producido y el ser capaces de reinventar las escuelas sin negar su historia, su valor y su presente como lugar del encuentro humano y del aprendizaje, como un espacio de socialización. Muchas gracias, mucha fuerza y cuídense.